Hola, hoy quiero hablar de un tema que une en parte a la filosofía con un problema de la actualidad. Primero que nada lo voy a abordar desde el punto de vista de Friedrich Nietzsche. El filósofo Friedrich Nietzsche nació en 1844 en Alemania y fue un profesor, escritor y crítico cultural. Aunque vivió apenas 55 años, dejó una enorme huella en la filosofía moderna, sobre todo por su forma de cuestionar las verdades establecidas y las bases de la moral tradicional. Nietzsche decía que muchas veces la moral no es un conjunto de principios universales, sino más bien la moral es como esta construcción histórica que sirve como herramienta de poder para que los débiles o ciertas personas pudieran domesticar a las personas más fuertes o inclusive de manera vaya, viceversa. Continuando con lo previamente mencionado, sí me gustaría de cierta forma explicar cómo podemos encuadrar estas ideas o este marco teórico que Nietzsche de cierta forma nos presentaba, ¿no? Esta parte de la voluntad del poder. Para eso me gustaría de cierta forma explicar y recalcar qué era en verdad lo que nos planteaba Nietzsche. ¿Será que Nietzsche pensaba en una verdad absoluta? ¿Será que qué era verdaderamente lo que pensaba Nietzsche? Bueno, básicamente Nietzsche pensaba que la verdad no era algo absoluto, sino una construcción ya sea de metáforas, perspectivas, incluso invenciones. Bueno, incluso invenciones que con el tiempo nosotros como personas e individuos íbamos olvidando. Por eso Nietzsche también veía la moral como algo de cierta forma relativo o relativa, ya que esta moral estaba creada en contextos históricos para alimentar o servir a ciertos intereses que tenía la gente. La propuesta de Nietzsche era ir más allá de esa moral y buscar de cierta forma la afirmación del ser humano o incluso de la vida a través de esta voluntad de poder que se traducía como en esta capacidad de cada individuo para que ese individuo pudiera crear sus propios valores y dejar de depender de mandatos impuestos por la sociedad u otras personas. En este sentido, Nietzsche nos invita a pensar y es cuando me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Vivimos de acuerdo con lo que queremos o seguimos reglas solo porque nos dijeron que son buenas o porque simplemente la sociedad tiene una perspectiva de lo que debemos seguir y de lo que no debemos seguir? Ahora bien, llevemos estas ideas a un problema actual. Para empezar, me gustaría plantear las redes sociales y de cierta forma la cultura de aprobación constante que hay en estas redes sociales. Hoy en día muchas personas actúan buscando ya sean likes, interacciones, con el objetivo de tener como validación y pertinencia a algo en específico. En lugar de crear estas personas sus propios valores, ajustan ciertos matices de su comportamiento a lo que dice la mayoría o lo que le agrada a la mayoría, lo que es tendencia o que incluso les dará como más visibilidad hasta cierto punto. Desde la mirada de Nietzsche, esto es un claro ejemplo de una moral de rebaño en el mundo digital, porque no actuamos desde lo que nos hace auténticos, sino desde que buscamos esta necesidad de agradar, de ser aceptados por una sociedad. La supuesta verdad de lo que está bien o de lo que podría estar mal en redes sociales no nace de cierta forma de una reflexión personal, sino de una masa que dicta qué es lo correcto con base a la popularidad o a lo que esté en tendencia o a que de cierta forma lo que sea mejor visto en esta sociedad. Pero ¿qué nos diría Nietzsche con este tema en la actualidad? Nietzsche diría que esta forma de vivir respecto a las redes sociales y esta necesidad de buscar aprobación nos empobrece. ¿Pero por qué? Porque de cierta forma nos quita la fuerza para crear sentido e identidad propia. Al depender de una aprobación externa o una opinión externa, dejamos que otras personas definan nuestro valor y autenticidad como personas. En lugar de ejercitar esta famosísima voluntad de poder, caemos en la pasividad e incluso en cómo otras personas nos juzgan. La propuesta de Nietzsche estaría más inclinada a desafiar esas normas impuestas y atrevernos a crear un estilo de vida propio, aunque esto implique ir contra la corriente o contra lo que nos impone la sociedad.
ser como de cierta forma este niño de su metáfora de las tres transformaciones. El niño era esta persona que era alguien capaz de inventar valores nuevos con esta inocencia y con esta libertad, en vez de cargar con el peso del tú debes, que a esta forma si lo traducimos en un problema de la actualidad, el tú debes podría ser estas ideas, estas tendencias, estas palabras o incluso estas nuevas necesidades que nos dictan las redes sociales. Ya para concluir, me gustaría decir que Nietzsche nos ofrece una advertencia e incluso una reflexión bastante adecuada a la actualidad. Si seguimos viviendo bajo esta moral de rebaño, o incluso si seguimos viviendo para estas personas en el mundo digital, nunca descubriremos lo que realmente queremos ser nosotros como personas, nuestras ambiciones, nuestras convicciones, incluso nuestra propia moralidad. La filosofía de Nietzsche nos empuja a dejar de lado la necesidad de aprobación constante y a tener como de cierta forma este coraje, esta valentía de crear nuestro propio estilo y nuestra propia forma de vida al final de cuentas. Y aunque de cierta forma la ideología o su visión podría parecer radical o muy extrema, quizá hoy más que nunca que nos encontramos en este conflicto por buscar una autenticidad o una identidad verdadera, de cierta forma se necesita que tengamos nosotros como seres humanos esa valentía para no quedar atrapados en este mundo de apariencias al que estamos sometidos hoy en día.